Y hoy día tenemos un tema muy interesante. Para empezar, Sandipani Muni comenzó su viaje espiritual en Londres. Él ha crecido en un hogar de devotos y desde su infancia él ha tenido diversas experiencias en diferentes partes del mundo, ¿no? Tú también has sido parte de la banda Harinam Ruchi, el grupo sí. que se llama Harinam Ruchi. Que han viajado por todo el mundo, Sí. ¿no? Haciendo la distribución de libros. Sí, exactamente. Excelente. Bueno, entonces tú eres discípulo de Yayapataka. Sí. Perfecto. Bien, entonces hoy día vamos a tocar un tema que es cómo podemos vencer los obstáculos de la mente, porque para todas las personas que empezamos en un camino espiritual, lo que más nos va a costar dominar es la mente, ¿no? Ese diálogo interno que podemos tener para poder encontrar nuestro camino y enfocarnos en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos puedes decir? Sí, para empezar con el tema de cómo controlar la mente o vencer los obstáculos de la mente, tenemos que principalmente entender qué es la mente. ¿Qué es la mente? Claro. Porque a veces muchos problemas en el mundo no son tanto por una actividad incorrecta, pero son por un entendimiento del agente que estamos tratando incorrecto, un entendimiento de la gente que estamos tratando. Entonces, cuando sabemos qué es la mente bien, podemos luego entender cuáles son los problemas que nos da la mente. Y de ahí podemos buscar la solución. En la filosofía de Europa había un escolar que se llamaba Hegel, y él hablaba del tesis, antítesis y síntesis. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que ataque la situación o el estado o el status quo, se dice? Y cuál es el síntesis o cómo tratar este problema para llegar a una nueva solución. Okay. Entonces, eso es la idea de la mente, entender qué es la mente, qué son las aflicciones que ataque la mente y cómo resolver o solucionar esa situación. Ok, ¿y qué pasa cuando nos atacan como que esos pensamientos que nos desvían del camino espiritual? Sí. ¿Cómo podemos controlar? Porque en el Bhagavad Gita, Krishna nos dice que la mente puede ser tanto nuestra amiga como nuestra enemiga. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo volver nuestra amiga la mente? Sí, primero tenemos que entender qué es la naturaleza de la mente. Y la naturaleza de la mente se entiende a través de lo que explica en capítulo 2 de Bhagavad Gita, que es el libro que tenemos aquí, que Krishna explica que hay 3 niveles de Atma o 3 niveles del ser. Personal, verbo, primera persona, o pronombre reflexivo. Entonces, un pronombre reflexivo funciona en el sentido que lo que identifico yo soy eso, así que si uno piensa que yo soy el cuerpo, uno identifica con la materia, uno identifica con pelo, con color, de nacionalidad, con una edad, con un tamaño, con una cantidad de kilogramos, etcétera, etcétera. En realidad Krishna establece en Bhagavad Gita que somos mucho más que el cuerpo, y él da 5 o 6 diferentes analogías para explicar que no somos el cuerpo. También la ciencia entiende que el ser no es el cuerpo, porque ellos han visto que entre 7 y 10 años relativo a tu edad, todas las células en tu cuerpo han cambiado. Entonces, desde ahí hay muchos ejemplos, pero no voy a meter tanto porque no es el tema, pero no somos el cuerpo, es la primera etapa. Pero luego la mayoría del mundo entienden eso más o menos en una manera como crudo, pero piensan que yo soy el cuerpo sutil. Por eso en el mundo moderno la gente piensa que yo soy espiritual si me gusta un cierto tipo de música, si me gusta astrología, si me gusta yoga, si me gusta kundalini. Si a veces piensan que wow, la gente religiosa no son buenos, pero hay muchos ateos que son buenos, ellos son más espiritual. Pero en realidad eso es la plataforma sutil, no es la plataforma trascendental. Entonces, en el mundo moderno la gente tiene esa tendencia de mal entender la diferencia entre el sutil y el trascendental, porque los dos son más allá que los sentidos. Okay. Y luego, cuando uno entiende que yo no soy tampoco el cuerpo sutil, y el cuerpo sutil significa la mente, la inteligencia y el ego falso, en Bhagavad Gita Krishna explica,
podemos llegar a entender que somos el alma. Y cuando sabemos que somos el alma, podemos entender cuál es el propósito para el cuerpo y para el alma. Y cuando no tenemos una identidad espiritual o un entendimiento tenemos una identidad espiritual, vamos a pensar que servir el cuerpo es lo que satisfique a la persona, pero en realidad, si no somos el cuerpo, lo que das para el cuerpo, dinero, comida, casa grande, vacación a Hawái, a Maui, donde sea, nunca vas a sentir satisfecho porque estás tratando algo que no es el raíz. Entonces, ese es el primer nivel de empezar con vencer los obstáculos de la mente, es primero entender quién soy yo, más allá que la mente y el cuerpo. Y dijiste algo interesante que fue que nos desapegamos primero como que no soy el cuerpo, pero la gente que sigue el camino pseudoespiritual se apega a la mente, que también es sutil, o sea, también es el ego. Entonces, creyendo que me desapego de la materia, se apega a la mente. ¿Cómo podríamos, qué formas hay para poder sacarnos como que esa capa más de desapegarnos de la idea que tenemos de nosotros mismos? O sea, claro, la persona incluso cree que renunciar o desapegarse de la materia o del cuerpo es un poco, no me importa el dinero, no me importan las casas, no me importa la vida espiritual, pero hay mucho apego a la idea que se tiene de uno mismo, o sea, a la mente, y eso es un obstáculo también a la hora de servir a Krishna. Sí, el problema es que cuando la gente no tiene una educación adecuada, espiritual, hay mucho conflatación en español, conflation, conflatar. Confrontación. No, conflate en inglés. Tampoco. Es una palabra en inglés, conflate. Conflate es cuando tienes dos cosas y pones dos en un nivel igual, cuando en realidad es artificial. Es una palabra técnica en filosofía que es muy importante, pero es básicamente en esencia confundir. Creo que en español sería como conflatar, pero no sé. Es una palabra técnica. Entonces la gente en el mundo moderno conflaten o confunden esos dos niveles porque hay una falta de educación espiritual y cuando hay una falta de conocimiento espiritual, la gente piensa que el mundo mundano, el mundo material, el mundo que experimento con mis 5 sentidos es pero no, yo siempre necesito algo más allá. Por ejemplo, la gente que le gusta ver películas, ¿no? Y cuando ves una película, siempre es alguien que tiene una cualidad diferente, algo especial. Por ejemplo, Superman, Batman, o action, película de acción. Siempre es un hombre que bullets? Balas. Las balas pueden, bounce off the body, ¿no? Bounce off the body. Sí. Entonces, siempre estamos buscando algo superior, porque la naturaleza del alma es una energía superior. Así que la naturaleza en los artes, en los libros, en películas, etcétera, todo el mundo busca algo que es más allá. Y cuando no tenemos una educación espiritual, pensamos que cualquier cosa que es más allá que los sentidos y la ciencia moderna, educación tradicional, moderno, es espiritual, pero en realidad no es, porque ellos no tienen una ciencia espiritual para distinguir o categorizar, o una lógica para entender sistemáticamente qué son lo que digamos en filosofía de India, Sankhya, o en filosofía occidental, ontología. Entonces, cuando no hay una ontología lógica, sistemática y categórico, la gente piensa que cualquier cosa que es más allá que los sentidos es espiritual. La astrología es espiritual, si yo tomo viaje es espiritual, si tomo... Es muy popular aquí, ayahuasca, porque todas esas cosas tratan en la plataforma sutil. Sutil, de la mente. Sí, o si tengo un sueño y alguien me dice algo en el sueño, es la palabra de Dios. Porque no es algo burdo, ¿no? Pero en realidad, cuando uno tiene una educación como hay en Bhagavad Gita, que es una ciencia espiritual, uno puede entender filosóficamente, categóricamente y sistemáticamente cómo entender la diferencia en Sankhya entre los objetos de los sentidos. Indrani, Paranya, Krishna explica en Bhagavad Gita que más allá que los objetos de los sentidos que no son conscientes, son los sentidos. Y más allá que los sentidos y la mente. Indrani, Paranya, Indraivya, Paramana. Mana significa mente. Mente en sánscrito, manas. Y en latín, mens.
y luego mente en español, Menshi en portugués, etc. Manasasta pura buddhi, y más allá que la mente es la inteligencia. La inteligencia es la facultad de largo tiempo, actividades que son orientados a un objetivo. Y es un poder de enfocar en el largo tiempo, no en el corto tiempo. La mente enfoca en corto tiempo para sentir, pensar y desear. Pero la inteligencia en realidad, buddhi especialmente, es definido como el poder de mantener para largo tiempo un objetivo que es grande que el normal. Long-term goal-directed activity. Actividades que son dirigidas para una meta o un objetivo superior. Pero también más allá hay otra cosa que es Buddhestu Paratasu, y más allá que el buddhi es el alma. Y también hay el ego falso. Entonces el buddhi, que es más o menos traducido como inteligencia, y luego hay el ego falso que se llama ahankara, y ahí es el ser espiritual. Eso es la ontología de Bhagavad Gita. El buddhi es como el puente, entonces. ¿Es como un puente? El buddhi es el puente entre el alma y ego falso, que son arriba, y la mente. Es un puente entre esos dos niveles. Pero el medio entre los sentidos y la inteligencia es la mente. Entonces, más digamos que la mente es como un puente en realidad. Pero todo, porque puente es algo que conecta dos cosas, ¿no? Pero la puente que es más largo es la mente, porque la mente es lo que conecta con el burdo, ¿no? El gross. Claro. Stula en sánscrito. ¿Y el buddhi es lo que nos conecta con la inteligencia espiritual? Sí. ¿Es así? Sí. Entonces, entendiendo el Bhagavad Gita, nos damos cuenta de que no solamente no somos el cuerpo, sino también no somos el ego falso que es la mente. ¿Sí? Ya. 3 formas de yoga que nos pueden ayudar, ¿sí?, a cómo controlar la mente. Sí, eso es algo muy interesante también, porque Bhagavad Gita es... en India hay muchos libros antiguos. Bhagavad Gita es en realidad, aunque parece que es viejo, 5.000 años de antigüedad, es un libro para el mundo moderno y la mente moderna. Krishna presentó Bhagavad Gita solo al fin del último era, así que la mayoría de los textos védicos, como los 4 Vedas, los 108 Upanishads, etc., son mucho más viejos que Bhagavad Gita. Pero Krishna quería sumarizar toda la esencia espiritual y en una manera muy sistemática, porque en el mundo moderno la gente no tiene mucho tiempo libre para tener la ciencia, la primera etapa en la vida espiritual en una manera científica, y entonces Krishna nos dio eso. Y adentro de Bhagavad Gita hay 18 capítulos. Entonces se dicen que en Bhagavad Gita hay 3 tipos de yoga principalmente enseñados. Obviamente hay diferentes números que a veces la gente cuenta en general en India de diferentes nombres de yoga, pero en realidad hay 3, especialmente según los acharyas modernos como Madhvacharya, Ramanujacharya, etc. Y ellos hablan acerca de Karma Yoga, que es la ciencia de actividades, y Jnana Yoga. Jnana Yoga significa la ciencia de la cultura del intelecto y la cultura de desapego en este mundo. Y Bhakti Yoga, que es la ciencia de amor. Así que para vencer obstáculos de la mente, yoga es el solución, según Bhagavad Gita, porque todo Bhagavad Gita es Arjuna presentando los obstáculos en su mente, porque él, siendo un guerrero benevolente, tenía que luchar entre algunos familiares, algunos amigos, etc., algunos de sus profes, porque ellos estaban en el grupo malo, o el grupo malevolente, ¿sí? Sí, malicioso. Entonces era difícil porque él tenía que hacer algo que normalmente uno no debe hacer, que es matar, pero para un propósito superior. Pero él tenía muchos obstáculos en su mente, y Krishna básicamente da unos puntos esenciales de la psicología. Pero la esencia es que yoga es el mejor método de controlar y redirigir la mente para una dirección positiva. Entonces Krishna explica qué es Karma Yoga en una forma sumarizada. La ciencia de Karma Yoga es que en karma normal, karma significa actividad, viene del raíz kri en sánscrito,
y Kri tenemos en latín como crear o incremento, decremento, mismo raíz exactamente. Y Karma Yoga, la yoga o la ciencia de acción, Krishna enseña que en el mundo la gente piensa que éxito viene con los resultados. Pero el problema es que no podemos controlar los resultados, y si no podemos controlar los resultados, vamos a intentar más duro controlarlos y ahí creamos estrés. Y luego, cuando en el pasado no hemos conseguido los resultados, lamentamos, ¿no? Lamentamos, ¿dice en español? Y también cuando estamos preocupados para el futuro, tenemos miedo, creamos miedo y creamos ansiedad, y también creemos, hankering. Hankering es como un deseo para algo del futuro, ¿no? Entonces creemos esas cualidades negativas en la mente solo por no entender la ciencia de acción. Uno solo puede tener paz en la mente cuando uno siente satisfecho en lo que he hecho es el resultado, no que busco el resultado. Así que Krishna explica a Arjuna en sánscrito que Mam Anusmara Yudhyacha, hacer tu deber, que es luchar, y no tienes que pensar si yo soy exitoso o no, pero el éxito es en la intención genuino y sencillo y honesto. Todo el mundo prefiere gente que trabajan tal vez más sencillamente o tal vez con menos resultados, pero con un corazón sincero, que gente que tiene muchos resultados, pero su corazón es un poco feo. Por ejemplo, hay mucha gente rica en este mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ser rico, pero a nadie le gusta a gente que son deshonestos, engañadores, corruptos, manipulativos. Pero la mayoría de la gente rico llegan a ese punto a través de esas malas cualidades de explotar, de engañar, de ser corrupto, tomar dinero de los impuestos de los pueblinos. Sí, del pueblo. Robar. Entonces, eso es la naturaleza, ¿no? Entonces, Krishna explica que no importa si tienes el resultado o no, porque eso no se puedes controlar. Pero si tú sabes y en tu corazón entiendes que Dios solo busca que intentas tú mejor y intentas algo que es en línea con las instrucciones de Dios, ahí es el éxito de tu karma. Y eso ya vence todos esos problemas que hablé de la mente, de ansiedad, de lamentación, de estrés, de predecir, mucho ansiedad, que sí puedo predecir que si pongo 10 horas en el trabajo va a salir el resultado. Entonces todos esos problemas que vienen en la mente empiezan, eso es un ejemplo, Karma Yoga. Y número 2 es lo que digamos Jnana Yoga. Jnana tenemos en latín en palabras como gnosis o agnóstico, en inglés como knowledge, que antes era pronunciado knowledge, como gnosis. Entonces Jnana Yoga es la ciencia de la libertad. Y Jnana significa desapego a través de conocimiento, desapego del mundo. Karma Yoga era para gente que trabajan en el mundo, pero quieren desapegar. Y el otro es que rechacen el mundo para desapegar. Hay dos caminos que son correctos. Por ejemplo, si tú eres casado, tú no puedes desapegar el mundo, porque tu deber es cuidar a tus niños, cuidar a la esposa o esposa, ¿no? Pero para un monje o un renunciante o lo que digamos en India sannyasi, para ellos pueden practicar la vida de Jnana Yoga. Por ejemplo, ejemplo de Sudamérica, porque aquí la gente era conquistada por los españoles y practican la iglesia de Italia, que es católica. Y la religión cristiana viene del Medio Oeste. En el tiempo del judaísmo había tres grupos de judíos, pero dos muy prominentes. Uno que se llama los essenes, que era donde vino el Señor Jesucristo, su hermano. Esenios en español. Essenes, ¿no? En inglés. Ellos eran más renunciantes. Vivieron al lado del Dead Sea, Mar Muerto, ¿sí? Y vivieron en cuevas, vivieron arriba de montañas, vivieron muy desapegados, eran vegetarianos. Los dos grupos creyeron en la reencarnación, según universidades principales. Y el otro grupo que eran más metidos en el mundo eran los fariseos. ¿En español dice eso? Sí, fariseos. Entonces, fariseos en teoría deberían practicar Karma Yoga porque están metidos en el mundo, tomando dinero, posición, nombre, fama, etcétera, familias, riqueza. Pero en teoría ellos deberían utilizar eso para Dios. Y los essenes eran más como Jnana Yoga, desapegar del mundo, vivir sencillo, más desapegado, más como sannyasis.
Y en la filosofía de Jnana Yoga, la meta es la libertad. En Karma Yoga, la meta es éxito en tu actividad. Y en Jnana Yoga, la meta es la libertad del control de la energía material. Y ahí nos enseñan que la gente piensa que la libertad significa yo soy libre para perseguir y comprar y buscar lo que quiero en el mundo. Pero Jnana Yoga nos enseña que más importante que yo necesito tantas cosas y no necesitar nada. Cuando uno está en ese estado de conciencia, que no necesito buscar cosas externas para gratificarme, eso es el desapego verdadero. El desapego no viene después de alcanzar que tengo todo, desapego viene cuando ya siento que tengo todo, aunque no tengo nada. Eso es la libertad verdadera. Porque luego si tienes cosas está bien, pero no estás apegado a esas cosas. Wow. En el mundo se dice que la ilusión, en el mundo moderno, es que la gente piensa que somos libres y independientes. Pero eso es una ilusión porque nuestra libertad y independencia es para estar libre, para comprar más cosas, buscar más dinero. Entonces somos en una prisión mental. Claro, y hay más dependencia. Cuando más se tiene, hay más dependencia de estatus. Por ejemplo, una persona que ha logrado un alto estatus y tiene una mala racha, cae y sufre porque tenía apego a ese estatus. Entonces es un poco lo que dices. Sí. Ok, nos queda Bhakti Yoga. Sí. Entonces Bhakti Yoga es muy bonito porque en Karma Yoga es la ciencia de éxito. Jnana Yoga es la ciencia de la libertad y Bhakti Yoga es la ciencia de amor. Porque en Jnana Yoga también no es suficiente. Jnana Yoga es solo estar libre de prisión. Se dicen que en el mundo la gente no realiza que somos los que crearon el prisión, el constructor del prisión, somos el prisionero y también somos el carcelero. Y esos vienen a través de nuestros hábitos, nuestro ego falso y de nuestros samskaras. Samskaras significa impresiones mentales. Como las creencias. Sí, y la solución para estar libre del prisión, porque nosotros creamos el prisión, nosotros somos los prisioneros y también nosotros somos los carceleros, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa filosofía de yoga es la ciencia de la libertad. Pero luego, cuando ya estás libre del prisión, ¿cuál es la meta? La meta es amor. Porque si estás libre del prisión, ¿qué busca la gente? No solamente busca la libertad, no solamente busca éxito en su trabajo, pero la gente busca más allá que todo, la esencia de lo que buscamos es amor. Puedo preguntar a alguien, ¿qué prefieres en tu vida? Que tú seas siempre en tu vida balance de $1 millón en tu banco, pero nadie te va a querer toda la vida. O solo vas a tener $100 en el banco, pero toda la vida vas a tener mucha gente que te quieren. ¿Qué prefieres tú tener en tu vida? Claro, de hecho que la gente que me quiera, ¿no? Sí, claro, porque cuando hay gente que te quiere, te pueden regalar todo lo que no tienes. Pero si nadie te quiere, claro, y si no tienes amor, vas a sentir vacío, ¿no? Entonces Bhakti Yoga es la ciencia de amor. Y eso es muy importante porque en el mundo moderno la gente piensa que amor es algo que tengo que perseguir, algo, una persona o un objeto. A veces mi maestro Radhanath Swami, uno de nuestros maestros, dice que en el mundo materialista la gente ama a las cosas, pero se utilizan a las personas. Pero la persona espiritual ama a las personas y solamente utiliza a las cosas. Ese estado de conciencia solo es posible cuando uno ya siente lleno. Y sentir lleno significa autosatisfacción. En Bhagavad Gita, Krishna dice prasanatma. Prasanatma significa ya estás perfectado de sí mismo, no de cosas afuera. Entonces entendemos desde Bhagavad Gita que amor no es algo que buscas para recibir de alguien, pero es un estado que tienes tú. Y cuando tú tienes ese estado, tú vas a dar amor automáticamente a Dios, a tus vecinos, a los animales, a la madre tierra. Si pienso que yo amo a esa persona, pero ¿por qué no amas a la otra persona? Porque pensamos que amor es lo que esa persona me puede dar. Una cara bonita, dinero, belleza, romance se dice. Sí. Y muchos chistes, mucho humor, etc. Eso no es amor, eso es yo amo lo que tú me das. Entonces yo amo a mí en realidad, porque si tú me das algo,
yo pienso que yo soy el superior y yo amo a mí. Entonces es un ego falso. Es ego falso. Y egoísta también, Sí. ¿no? Y Krishna explica que en el mundo moderno la gente piensa que amor es química, pero Krishna explica que amor es compromiso. Por eso en Bhagavad Gita Krishna dice, si quieres amar a mí, tienes que dejar todas las ideas, todos los conceptos de relacionar conmigo y solo escuchar lo que necesito yo. En 1866, que se dice Sarvadharman Parityaja. Entonces, amor no es química, me siento algo por ti, pero yo quiero servir a ti en un compromiso serio. Eso también es una lección. Krishna explica varias cosas sobre el amor en Bhagavad Gita. Bien, wow, excelente. Entonces ya tenemos esos 3 pasos para ir controlando la mente. ¿Cómo desarrollamos el enfoque a nuestra vida espiritual? Sí, eso es algo muy difícil también, ¿no? El enfoque. Krishna explica exactamente cuando hay un océano y hay muchos ríos que entra el océano no está afectado por los ríos, porque los ríos son comparativamente pequeños. Para nosotros son grandes, por eso creamos puentes, etc. Pero para el océano, los ríos casi no hace afecto, ¿no?, a la mente. Entonces Krishna explica que uno tiene que estar en una plataforma espiritual que es muy elevado para llegar a la meta, que es amor divino o prema o bhakti. Entonces, para desarrollar enfoque es muy importante, porque enfoque es la primera cosa en nuestra vida. El éxito de la mente es cuando la mente tiene enfoque. Y por eso uno de los capítulos de Bhagavad Gita, en esa parte del Gita, se llama Dhyana Yoga. Dhyana Yoga significa el yoga de enfoque. Y enfoque es muy importante, ¿verdad? En el mundo moderno la gente son, como digamos en español, hombre de muchos oficios, pero maestro de ninguno, ¿no? Uh-huh. Entonces la naturaleza de este mundo es, no sentimos completos, no sentimos amados, no sentimos sabios. Entonces buscamos tantas cosas de afuera, muchas necesidades de afuera, pero el problema es que cuando queremos agarrar algo aquí, algo rápido, es muy difícil, ¿verdad? Entonces es mejor cuando la mente solo va en una dirección, porque cuando uno es un maestro de muchos oficios y maestro de ninguno, luego somos débiles. Sí, entonces, hay un dicho que dice, aprendiz de todo, maestro de nada. Sí, entonces, eso es la ciencia de yoga, cómo desarrollar enfoque en algo principal, porque cuando tenemos eso, es muy fácil tener éxito en cualquier parte de la vida. Y enfoque empieza con entender cuál es el valor de lo que estamos buscando. Entonces la gente no ve valor en las cosas que buscan, pero los buscan porque no hay otras opciones. Hay una historia que había un hombre que estaba en la noche y estaba yendo a su coche para abrirle el coche, pero se cayó las llaves en el piso, en la calle. El hombre estaba confundido, ¿qué hago? Porque no puedo ver, es la noche. Pero había un lugar donde había luz. Entonces él estaba buscando allí donde había luz, pero el problema es que él sabía que las llaves no cayeron ahí. Entonces un vecino vio de la ventana, este hombre es ahí 10 minutos buscando lo mismo 1 metro donde hay la luz de la calle, luz de la calle. Y él decía, ¿por qué estás buscando allá? Él dice, bueno, es el único lugar donde hay luz, entonces no puedo encontrar las llaves donde se cayó porque no puedo ver, está oscuro. Él decía, en el lugar equivocado. Sí, él decía que estás buscando en el lugar incorrecto, porque en el mundo moderno la gente busca comodidad, pero no no buscamos las cosas importantes, buscamos las cosas que son cómodos. Entonces él decía que tú tienes que traer una luz para buscar en el lugar correcto, y eso es una metáfora para el gurú. Estamos buscando en el mundo material para cosas que ya sabemos no hace nadie feliz, pero no tenemos otra opción porque no tenemos información espiritual. Entonces enfoque viene cuando uno entiende la ciencia de Bhagavad Gita, en cuál es valor, y cuando hay valor hay fe que esta cosa me va a ayudar, y cuando hay fe serio que algo me va a ayudar, yo puedo enfocar en esa cosa y estar desapegado de las distracciones. Pero se dicen que si no sabes dónde vas, cualquier calle te puede llevar ahí, ¿no? Entonces, cuando no sabemos cuál es la cosa adecuada a buscar, o
crítica al buscar, solo buscamos aquí y allí, pero sin importancia, ¿no? Entonces, el enfoque viene principalmente con una inteligencia firme que se llama Vyavasyatmika Buddhi, en cuál es la meta. Y eso es otra cosa que Krishna enseña en Jnana Yoga. Okay. La ciencia de meta. Okay. Y la meta es Él. Sí, la meta en la vida espiritual es volver a Él. Él explica eso en finales de Bhagavad Gita. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a los enemigos de la mente. Sí. Se dicen que hay diferentes enemigos de la mente. Y también se dicen que hay 3 cánceres de la mente. Uno de los cánceres, habla a veces Radhana Swami, él dice que los 3 cánceres de la mente son comparar, criticar y competir. Comparar, criticar y competir. Competir. Porque cuando queremos comparar con las personas, estoy viendo, él tiene el iPhone, no sé cuál es el más nuevo, 16, 17, no me acuerdo. 17, ¿no? Entonces, él tiene iPhone 17, yo solo tengo el 15. Y luego volvemos envidiosos o celosos, ¿verdad? Entonces, comparación es uno de los cánceres de la mente, porque solo tenemos que recordar que la mayoría del mundo tampoco no tiene iPhone 15. Probablemente solo 1% del menos que 1% del mundo tiene eso. La mayoría de África no tiene un celular bueno porque no hay dinero. O aquí también en Sudamérica no es tan común. Exacto. Es solo común en Estados Unidos y unos otros países ricos. La mayoría del mundo no tiene acceso. Entonces, comparar es un cáncer de la mente, porque se dice cuando enfoques en algo negativo, por ejemplo, si hay una pared que es puro blanco y solo hay un punto negrito, podemos decir, tenemos que pintar ahí, horrible. Pero olvides que el 99% del lugar es perfecto. Entonces, cuando enfoques en el perfecto, uno puede sentir positivo. Y cuando enfocamos en el negativo, vamos a sentir negativo. Entonces, comparar es un cáncer de la mente. Y luego criticar. Se dicen que cuando uno critica a la persona, un dedo es para ellos, pero 3 o 4 son para ti. Te disparan para ti, claro. Entonces, eso es un dicho en inglés, no se dice en español. Y también se dice que en la filosofía védica, que cuando uno encuentra, porque todo lo que experimentamos es a través de la mente, por eso hablamos especialmente de la mente, ¿no? En esa charla. Entonces se dice que cuando encuentras una basura en la mente y la persona no lo quiere recibir, tú tienes que guardarlo. Entonces si yo encuentro fault, una falla, y en otra persona, se dice en la karma que si tú encuentras una falla en una persona, tú puedes guardar esa basura en tu mente, porque no es en la mente de él, es en la mente de tú, porque tú lo sacaste. Entonces nosotros lo que asociamos físicamente y sutilmente. Así que si siempre estamos asociando con cualidades negativas de las personas, vamos a caer en esa energía y volver así también. Pero cada persona tiene cualidad buena y cualidad mala. Entonces se dice que la persona espiritual enfoque en la cualidad buena, porque así se asocia con energía buena. Y Krishna explica del fin de esta guerra de Bhagavad Gita. Los pandas estaban hablando de Duryodhana, que era el peor enemigo. Era su primo, pero también él era un hombre muy malo, muy horrible, quería matar a sus primos, etc., varias veces. Y Krishna decía que es difícil a veces desoriar, Perdonar. How do you say forgiveness? No, forgiveness es como la idea de perdonar, básicamente. Y Krishna explica que no es difícil perdonar cuando entiendes que nadie es completamente perfecto, porque estamos en el mundo material. Cada persona tiene cualidad positiva y negativa. Entonces siempre tienes que recordar que el positivo de la persona. Ok, por más daño que nos hayan hecho. Sí. El último cáncer es competir. Entonces nadie tiene que competir, porque como Krishna explica en Bhagavad Gita, que la gente compiten cuando están mal guiados, que yo y tú tenemos el mismo camino. Pero en realidad cada uno tiene su propio camino hecho por Dios. Pero eso, cada persona tiene un talento. Por ejemplo, yo puedo tocar el piano y ella puede tocar el piano. Pero tal vez yo no soy tan bueno en piano como ella, porque su meta es diferente que el mío. Entonces,
cada uno tiene un dharma o swadharma, que es en filosofía de Japón se dice, ¿cómo se llama? ¿Misión de vida? Sí, hay una palabra, no me acuerdo, en japonés. Ikigai. Entonces cada uno tiene su swadharma, así que solo uno puede competir con alguien si piensa que estamos corriendo el mismo, maratón, mismo race. Sí. Estamos corriendo lo mismo, ¿cómo se llama? Race. Carretera. Carrera. Pero en realidad cada uno tiene su carrera personal con Dios, así que no hay nadie para competir. Competir es algo que nosotros creamos por mal entender ese punto. Esos son los 3 cánceres. Interesante. ¿O qué otros enemigos tenemos? Sí, entonces eso es una explicación moderna, porque los 3 sí, ¿no? Competir, criticar y comparar. Pero en la filosofía védica, que es Vedanta, allá explica que hay 6 enemigos de la mente, que es más difícil. Es un poco como en la Biblia, también hablan de los pecados, muertos. Capitales. Pecados capitales. Ajá. Sí, hablan de los 7 deadly sins, pecados capitales. Okay. Entonces, en filosofía védica hablan de 6 enemigos de la mente. Se llama Shad, significa 6, y Ripu significa enemigo. Entonces, el primero es Kama. Kama significa la lujuria o deseo egoísticos. Porque en realidad, Krishna explica que hay 2 maneras de utilizar el corazón. Uno es en el dirección negativo, que se llama Kama, o deseo egoísta, y otro es en el nivel que se llama Prema, que es deseo bondadoso por Dios. Entonces, cuando identificamos con el cuerpo nos pide tantas cosas, y cuando el cuerpo nos pide tantas cosas, pues volvemos siervo o esclavo de la mente y de los deseos del cuerpo. Pero se explica que cuando uno echa fuel, gasolina en el fuego, para 2-3 segundos baja el fuego, luego sube más. Así que la naturaleza del deseo material es que nunca se puede satisficar. Por eso hay un dicho en español que es rascar la picazón y ver el deseo aumentar, ¿no? También es una canción de una banda que cuando rascas para 2-3 segundos sientes, puedo relajar, ya no me duele, y luego tienes que rascar más y te pica más, ¿verdad? Eso es la naturaleza del deseo material, porque es una solución temporal, porque solo estamos tratando el síntoma y no el raíz. Así que eso es el problema con Kama, que Kama es el mal entendimiento de cómo puedo utilizar mi corazón, mis deseos, para una manera correcta, Prema, y manera incorrecta, Kama. Enemigo número 2 es Krodha. Krodha significa la ira. Y Krishna explica que cuando Kama es tan fuerte, que es la naturaleza de alma condicionada es 3 cosas. Uno es que Ahankara significa yo soy en control, yo soy el centro, ¿no? Todo el mundo sabe que nadie es el centro, porque si yo soy el centro, ella es el centro y él es el centro, ¿dónde está el centro? El centro debe estar entre nosotros, ¿no? El centro, por definición lógico, significa uno. Así que en filosofía solo hay un centro. En el mundo relativo significa según la mente y los sentidos, sí, cada uno piensa que yo soy el centro, pero eso no es filosófico, eso es algo mental, ilusorio. Entonces sabemos que en este mundo la idea que yo soy el centro es ilusorio, así que cualquier manera de buscar felicidad a través de este principio de yo soy el centro naturalmente también es ilusorio, porque se sigue la línea de la lógica, ¿no? Entonces Krodha crea cuando ya estamos en un punto que queremos controlar todo hay que en este mundo, porque tenemos ego falso que yo soy el centro, que pensamos que todo es aquí en este mundo para que yo lo disfruto. Y cuando no tenemos control de eso, volvemos muy enojados, ¿no? Se llama en psicología la psicología expectativa, que cuando tenemos una expectativa que no está consumado o completado, volvemos enojados, frustrados, ansiosos, etc. Así que Kama, cuando no está satisfacado, crea más, ahí se vuelve Krodha. Y luego Lobha significa la avaricia.
siempre desear más. Pero eso también Krishna explica en Bhagavad Gita, ¿no? Que cuando uno no está satisfecho con actividad espiritual, uno siempre va a querer más y más y más. Pero exactamente como el fuego, no se puede satisfacer. Así que la avaricia es algo completamente ilusorio para la persona espiritual, porque entendemos que no necesito nada. Todas las necesidades que yo tenía era solo una ilusión por mal entender quién soy yo. Pero cuando yo entiendo que yo soy el alma, solo el alma necesita una relación amoroso, y cuando uno tenga esa relación ya no hay la avaricia. Y luego moha significa delusión en español, o delusion, moha, o ilusión. ¿Desilusión? Delusion, ilusión básicamente. Moha Ilusión. Mu significa como ser ciega. Ya. Ciega por contaminación material. Okay. Como tener la vista nublada. Sí. Por contaminación material. Sí. Okay. Y podemos ver que eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, si tomo a veces trago de alcohol, o si fumo un marihuana, o si a veces mi mente es contaminada por la lujuria, la mente pierde el visión puro y no entendemos las cosas como son. Claro, lo opuesto sería la lucidez. Sí. La persona no tiene lucidez ni mental ni espiritual. Sí. Entonces, el segundo, último, es mada. Mada significa el ego falso o orgullo, ¿no? Y Prabhupada siempre decía orgullo falso, porque en realidad mada significa orgullo por algo material. Y cuando hay orgullo por algo material es falso. Pero uno puede decir, yo soy orgulloso porque tengo un gurú tan increíble. O yo soy orgulloso por mi niño. A veces dice, yo soy humilde, pero para mi niño tengo mucho orgullo, porque él es muy bueno, ella es muy buena, ¿no? Entonces es algo así, extendido a Dios, que cuando uno está conectado en la plataforma espiritual, hay un orgullo positivo. Pero el orgullo malo es cuando yo pienso que todo lo que tengo es por mí. Y Krishna explica en Bhagavad Gita que todo lo que tienes no es por ti, es por todo lo que te ha dado la ley de la karma y providencia. Entonces, en realidad, todo viene de los bhutas, los seres vivientes que nos están alrededor, los relativos, Apta, Nrinam, la sociedad en general, Pitrinam, nuestros ascendentes que nos dieron. Los ancestros. Sí, se dicen que la gente rico en el mundo, la mayoría, tiene riqueza ancestral. No es que yo gano todo el dinero hoy, pero yo nací rico, la mayoría de la gente rica, ¿no? Entonces, Mada es muy estúpido también, porque eso significa que tú no recuerdas todo lo que el mundo, tu familia, los semidioses, el universo y Dios al final te ha dado. Entonces es una ilusión completa. El último se llama Matsarya, que es la envidia. Envidia. Sí, hemos hablado de eso, así que creo que podemos continuar. Ya, perfecto. Claro, la envidia tiene que ver con el compararse mucho con otras personas. Hay preguntas, Prabhu. Vamos a responder a Humberto. Dice, vida espiritual es complacer los sentidos de Krishna y vida material es complacer los sentidos de uno, y desapego es canalizar todo al servicio de Dios, menos la envidia. Sí, bueno. Luego tenemos Claudia, también nos dice, ahí se me fue, ¿por qué como sociedad nos cuesta entender que no solo debemos aspirar a ser buen devoto, sino también buena persona? Bajo su experiencia, ¿cómo deberíamos tomar la empatía frente a una buena convivencia? Es decir, no solamente ser buen devoto, sino buena persona, ¿no? Y cómo podemos ser empáticos. Sí, esto es relacionado a algo que hablé, que es, hay tres niveles de experiencia, ¿no? Uno es el nivel burdo, uno es el nivel sutil y uno es el nivel espiritual o trascendental. Pero a veces hay lo que se llama un reflejo o una sombra de ser espiritual. En realidad es solo uno ha aprendido los actos o los costumbres o a veces el lenguaje del secto. Por ejemplo, en nuestro movimiento tenemos muchos lenguajes del secto, ¿no? Que solo utilizamos en ISKCON. O cada grupo tiene su lenguaje especial. Secta. Secta.
Entonces uno puede aprender, Hare Krishna, Haribol, aprender, digamos, Prabhuji, Mate, etc. Pero eso el ChatGPT también te puede aprender. Y ya ha aprendido. Si digo, quiero hablar contigo como devoto de Hare Krishna, te puede decir Prabhu. Entonces, cuando hay la sombra de Bhakti, pero no la Bhakti adentro, la persona parece espiritual, pero comporte como una mala persona, porque se dicen que te puedes engañar a los ojos, pero no puedes engañar al corazón. ¿Has escuchado ese dicho? Sí, claro. Entonces es muy fácil convertirse de devoto externamente, cambiar la ropa, cortar el pelo, hablar con el lingüo de la secta, etc. Pero en realidad la esencia de la vida espiritual es universal, ¿no? Como el Señor Jesucristo decía, es que amar a Dios con todo su corazón, su fuerza y tu heart, soul y alma. Y amar a tu vecino, próximo en español, Sí. como a ti mismo, ¿no? A sí mismo. Sí. Entonces, sí, la esencia de la vida espiritual no es cambiar los externos, pero es cambiar los internos. Y cuando cambiamos los internos, los externos automáticamente cambian. Entonces, por eso Bhaktivinoda Thakur hablaba de Kali Chela, devoto, que es un devoto que tiene la aparición de devoto, en realidad es un siervo aún de Kali. Kali es como la personalidad de la era difícil de Kali Yuga. Entonces tenemos que cultivar la modalidad de la bondad y no saltar y poner tilak y toda la ropa, etcétera, rápido, pero sin cambiar como uno comporte con los devotos. Krishna no está muy interesado en ritos. Hay un verso en Adi Purana que es muy bonito, que Krishna explica que la gente que dicen que son mis devotos, no son mis devotos. O que suena raro, ¿no? Que si tú dices que eres mi devoto, no eres mi devoto. Pero Krishna dice que la gente que son devotos de mis devotos, son mis devotos. No la gente que son directamente, yo soy devoto de Krishna. Sí. Sirviente del sirviente. Sí. Por eso Chaitanya Mahaprabhu también decía que Gopi Bhartur Padakamalayur Dasa Dasa Anudasa. Anu significa siervo de los siervos de los siervos de los siervos. Así que por eso dicen que Dainya Vaishnavatvat, que Dainya o humildad es la cualidad del Vaishnava para servir. Entonces cuando no hemos desarrollado esa cualidad y pensamos que yo soy espiritual porque he cambiado los externos, no es suficiente. Y Krishna explica que no solamente ese verso, pero también explica en Srimad Bhagavatam y otros textos sobre las diferentes cualificaciones. Uno es bajo, mediano y alto. Y el devoto bajo sabe todos los costumbres externos, ritual a la deidad, cocinar bien para la deidad, cantar todo en sánscrito bonito, la ropa bonita, todo. Pero Krishna dice que eso es kanishta. Kanishta significa que no es fijo aún, es un devoto como Neófito. Inestable. Ka significa sin y nishta significa estabilidad. Así que es Sin un devoto, estabilidad. pero no es estable. Pero Krishna dice que el devoto que sí es estable es el devoto que haya aprendido el arte de las relaciones, que explica Ishwareta, de Dineshu, Balisheshu, Dusatsucha, etc. Krishna explica que uno que ya sabe la ciencia de las relaciones, eso es un devoto, que sabe relacionar bien con Dios, con la gente mayor, la gente menor y también la gente inocente y envidiosa. Y cuando uno sabe relacionar con cada uno en una manera adecuada, eso es un devoto estable. Entonces, lo que esa persona está preguntando es que es un devoto en la modalidad de la ignorancia, que es alguien que es devoto por vista, por costumbres, pero es aún en la ignorancia. Pero el devoto tiene que llegar a la bondad. La bondad. Entonces, tener compasión, tener tolerancia. Bien. Bueno, luego Humberto nos sigue haciendo comentarios. La vida espiritual es sencillo, dice, para los que son sencillos y complicado para los que son complicados. ¿Tú Sí. crees eso? Sí, La vida hay- espiritual es sencillo para los que son sencillos, o sea, simple para los simples. ¿Pero la vida espiritual es simple o complicada? Sí. Prabhupada decía que ese dicho, es un dicho de Prabhupada, pero no sé la segunda parte, pero recuerdo que él decía que es, en inglés, simple for the simple. Y Prabhupada decía que la vida espiritual es simple, pero no es fácil. Pero es muy simple, porque la esencia es, por ejemplo, en la Biblia,
Testamento Antiguo hay 630 más o menos reglas diferentes. Algunos son muy extremos, por ejemplo, se llama mutilación genital, ¿no? De los hombres, Sí. que es un poco raro. Gracias a Krishna no tengo que hacer eso. Y hay muchas reglas muy raros, como puedes comer carne y puedes comer leche, pero no juntos. Pero en realidad no debemos comer carne porque es violencia. Entonces hay muchas reglas que no son lógicos. Y por ejemplo, el Santo Pablo, él era popular. El cristianismo que seguimos no es tanto de Señor Jesucristo, porque nadie sabe qué él decía, pero es la religión que estableció Santo Pablo. Pero hay otros apóstoles que sí creyeron que tenemos que seguir todas las leyes. Pero lo que sí sabemos que el Señor Jesucristo decía es algo como Prabhupada decía, que es de todos esos 630 más o menos reglas, no me acuerdo el número, hay dos que son más importantes que ya yo decía, ¿no? Que amar a Dios y amar al próximo. Entonces Krishna dice algo parecido en Bhagavad Gita, que la esencia de todo yoga es Mam Anusmara Yudhyacha, solo pensar en mí y hacer tu deber externo. Entonces la esencia de la vida espiritual es solo pensar en Dios favorablemente todo el día. Si uno puede hacer eso, ya estás. Pero no es fácil. Por eso tenemos que crear sistemas complicados, adoración de la deidad, cuántos números hacer vueltas, a qué hora despertar, 6 veces ofrecer comida. En Jagannath Puri mucho más que 6. Entonces hay tantas reglas, pero esas complicaciones son creadas para ayudarnos en recordar a Dios. Pero la esencia es sencillo. Es recordar a Dios. Sí. Entonces si uno puede ser sencillo, Prabhupada decía que uno debe solo sentar y solo cantar rondas todo el día. Pero Prabhupada decía que ustedes no son suficientemente sencillos de otros para hacer eso, pero eso he creado tantas distracciones espirituales para guardar tu mente ocupado, porque no puedes sentar en Vrindavan y cantar 64 rondas al día. Así que es verdad, sencillo para el sencillo y complicado para los complicaditos. Complicado, es excelente. La mente es nuestro peor enemigo si está descontrolado. Pero si está controlado, la mente es nuestro amigo, que dice Bhagavad Gita. Sí, de eso hemos estado hablando el día de hoy. Bueno, si alguien más tiene algunas preguntas, aquí las que nos están viendo en vivo, ¿tienes alguna pregunta? Claro. Ya, bueno. Pero este es un verso muy bonito que Krishna explica. Yo no podría en una hora explicar todo lo que Krishna dice de Bhagavad Gita, pero en realidad Bhagavad Gita tiene mucha psicología adentro. Sí. También Krishna hablaba de las plataformas de la mente, de los 3 gunas. Bhagavad Gita tiene 700 versos y 200 son sobre las gunas. En esencia las gunas es cómo es estilo de vivir la vida. Lifestyle, recomendaciones para vivir en la vida. Y Krishna explica que la mente también funciona en esas 3 modalidades. Así que hay mucha ciencia. Así que toda la gente que no han leído Bhagavad Gita, recomendamos que puedes comprar una copia en tu templo local o ver en internet vedabase.com, y ahí hay traducción en español, portugués, muchos idiomas. Y es muy importante leer Bhagavad Gita regularmente porque es un libro tan profundo. Sí, claro. No sé si me entiendan. ¿Se puede hacer entender a las personas, no sé si se puede o es mucha soberbia, que creen que el amor por sí mismo, como hablamos en la Biblia y en el Bhagavad Gita, ¿no? Hay que amarse a uno mismo y al prójimo. Pero ¿por qué la mayoría de gente piensa que amarse a sí mismo es llenarse de dinero, robarle a los demás, o sea, ser famoso, o sea, hacer lo que sea a costa de los demás para ellos conseguir un bien? ¿Se puede explicar de alguna manera ese tipo de personas que realmente eso no es amor por sí mismo? ¿Se puede o es perder el tiempo? Sí. En realidad había el gurú que era el gurú de nuestro fundador gurú de este movimiento Hare Krishna en el occidente, que se llama Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y él le gustaba decir cosas que eran, paradójicos. Sí, paradójicos. Entonces él decía cosas que al superficie eran contradictorios a su mensaje, pero en realidad no. Les voy a decir algo parecido, que es el mundo tiene que ser puro egoístas. Todo el mundo tiene que ser egoístas. Eso es la vida espiritual, es egoísmo.
Pero el problema es que pensamos en corporalismo, que somos el cuerpo. Porque ego significa yo, en griego y latín y greco-romano lenguajes, ego significa yo, literal, se llama prenombre personal primero, reflexivo, ¿no? Reflexivo en español. Entonces, atma, por ejemplo, atma. Y cuando uno es egoísta significa que yo pienso siempre en mi autointerés racional, primero. Y mi autointerés racional primero es servir a Dios y servir a las personas, porque servir es lo que hace el alma feliz. Y servir hace el alma feliz porque todo el mundo son felices cuando hacen lo que es natural para ellos, ¿verdad? Un astrólogo es feliz porque él puede trabajar como astrólogo. Un doctor es feliz porque es mi naturaleza ser un doctor y me da felicidad porque lo hago. Entonces la naturaleza del alma es amar. Y amar, la acción de amar es servir. Así que es natural para el alma servir. Entonces, egoísmo real significa yo soy siervo, porque estoy hecho por amor y amor significa servir. Entonces, pero cuando pensamos que yo soy el cuerpo, tomamos un ego falso, que es ahankara, que significa yo soy el centro, yo soy el creador, yo soy el controlador, y ahí es donde creamos los problemas, la lujuria, robos, ladrones en la calle, matadores, secuestros, todo eso. Drogadictos y drogvendedores, todo eso viene porque todo el mundo piensa que hacerme feliz significa servir a mi cuerpo, porque si yo soy el cuerpo, debo servir el cuerpo, pero si soy el alma, debo servir el alma, y servir el alma significa amor, y amor viene a través del servicio. Entonces, eso es el paradojo, que parece que digo algo mal, todo el mundo debe que ser egoístas, pero el ego es el alma, así que tú tienes que actuar como alma. Y el alma es Jivara Swarupoi Krishna Nityada, serviente eterno de Dios, y a todo el mundo con la idea que todos son hijos y hijas de Dios. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandipani, por esta entrevista.